presenta espacios. Aquí lo tenemos. La región suprayoidea se extiende desde la base del cráneo hasta llegar al hueso yoides y está dividida por 3 capas, por 3 membranas, ¿sí?, que se desprenden de la fascia cervical. De la fascia cervical, recordemos que hay una fascia cervical superficial que está relacionada con la piel, propiamente el único que está inmerso en esa fascia superficial es el músculo platisma, sí, pero la fascia profunda, la fascia cervical profunda, es un poquito más extensa, porque esa fascia cervical profunda llega a formar 9 espacios. El espacio parafaringio, el espacio faringomucoso, el espacio parotidio, el espacio masticador, el espacio bucal, el espacio submandibular, el espacio retrofaringio, el espacio perivertebral y el cervical posterior. 9 espacios en los cuales se divide en esta región suprayoidea. La región infrayoidea también está compuesta de 5 espacios. El espacio visceral, el espacio carotidio y la continuación de los espacios cervical posterior, retrofaringio y perivertebral. Ya lo vimos en esta tabla que acaba de aparecer. Aquí están descritos todos esos espacios que les acabo de mencionar. El conocimiento del contenido y los límites de cada espacio es el primer paso para poder comprender su patología. Entonces, pues revisemos parte de sus espacios que encontramos ahí. Entonces tenemos las dichosas fascias del cuello. Y vean, la fascia cervical superficial está compuesta por tejido conectivo, se extiende desde la cabeza al tórax, también llega a los hombros y se encuentra ubicada entre la dermis y la fascia cervical profunda. Aquí, en esta imagen, podemos ubicar a esa fascia superficial que se relaciona con el músculo platisma. Esta es la que está aquí. Contiene al músculo platisma y los músculos de la expresión facial. Contiene a los nervios cutáneos y contiene a los vasos sanguíneos y linfáticos. Es importante entenderla para poder comprender. Es la más superficial, pegadita a la piel. Aquí está. Envuelve completamente al músculo platisma, baja con él, sí, y forma propiamente una membrana interesante. La fascia cervical profunda, ¿sí? Esta fascia cervical profunda
está compuesta por 3 capas. Ya vimos la superficial. La fascia cervical profunda está compuesta por 3 capas. La primera, esta fascia superficial que podemos ver. La segunda, una fascia media, y una tercera fascia profunda. Superficial, media y profunda. Si nosotros verificamos a estas fascias, la fascia superficial se extiende desde el reborde mandibular hasta el reborde del manubrio y el manubrio esternal, y cubre a los músculos esternocleidomastoideo, el trapecio y a las glándulas parótidas y sus maxilares. Y aquí podemos ver a esta capa superficial, ¿sí?, que se encuentra en color verde. Ahí está. Cubre el esternocleidomastoideo, al trapecio y las glándulas parótidas y sus maxilares, ¿no? Ya tenemos a esa fase. Si continuamos y analizamos la capa media, esta capa media se extiende anteriormente desde el yoides, llega al yoides, ¿sí?, hasta el orificio torácico superior y posteriormente desde la base del cráneo hasta el mediastino. Rodea a los músculos esternoioideo, esternotiroideo, homoyoideo, tiroyoideo, formando una polea a través del cual pasa el tendón intermediario del músculo digástrico para suspenderse a nivel del yoides. ¿Sí? Envuelve a la faringe, a la laringe, al esófago, a la tráquea, a la tiroides, a la paratiroides, a algunos ganglios linfáticos y al nervio laringio recurrente. Entonces, encontramos a esta capa, ¿sí?, que está envolviendo a todos esos músculos y que es la capa media, ¿sí? Se extiende desde el yoides hasta el orificio torácico superior y posteriormente desde la base del cráneo hasta el mediastino. Entonces, pues aquí está la capa media, que está en amarillo, aquí la podemos ver. La capa profunda. Esta capa rodea y define un espacio perivertebral, prevertebral y paraespinal. Contiene a los músculos esplenio, el elevador de la escápula, a los escalenos, a la arteria y vena vertebrales, ¿sí?, vértebras, nervios frénicos y tronco del plexo braquial. Esta capa profunda, ¿sí?, se encuentra anteriormente a la fascia prevertebral, de la cual separa por un escaso tejido conectivo. Esta última se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical y la cuarta torácica, formando la pared lateral del espacio retrofaríngeo. Y aquí la tenemos en azul.
Vean, toda esta membrana que envuelve y rodea de manera interesante a la porción vertebral y que cubre, ¿sí? O envuelve a estas estructuras, como ya habíamos mencionado, ¿no? Pues ahí está, véanla, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Pues aquí está rodeando propiamente a esta porción vertebral que conocemos. El espacio parafaringio es de localización central, ¿sí? Pertenece a esta fascia cervical profunda. Está delimitado superiormente por la base del cráneo, anterolateralmente por la fascia pterigoidea, ¿sí? Que lo separa del espacio masticatorio. En su cara medial, la fascia faringobasilar, que lo separa del espacio faringomucoso, y posterior lateralmente el espacio parotidio y posterior el espacio carotidio. Uno es el parotidio y otro es el carotidio. Y aquí está el espacio, ¿sí? Parafaringio, ¿sí? Vean, aquí está metido ese espacio parafaringio, ¿sí? Está por dentro de este espacio masticador, ¿sí? Por fuera del espacio mucoso faringio, ¿sí? También del espacio mucoso orofaringio. Se encuentra metido ahí ese espacio parafaringio. Estamos viendo propiamente un corte coronal para poder entender en dónde está metido este espacio. Aquí lo podemos ver también. Vean, aquí está el espacio para faringe. Vean cómo está por dentro del espacio masticador, del espacio parotidio y por fuera de este espacio carotidio. Y relacionado por dentro, ¿sí? Ya habíamos mencionado por el espacio faringomucoso. Toca el turno del espacio faringomucoso. Este espacio es central, ¿sí? Aquí está este espacio, es central. Aquí lo vemos. Está delimitado por la capa media de la fascia cervical profunda. Comprende, como su nombre lo dice, la mucosa y submucosa que se extiende desde la porción naso hasta la orofaringe y la hipofaringe. También contiene tejido linfoide, ¿sí? O sea, las adenoides y amígdalas palatinas, a las glándulas salivales, ¿sí? A la fascia faringobasilar, al músculo elevador del velo del paladar, al constrictor de la faringe. Entonces está inmerso este espacio, ¿sí? Faringomucoso, metido entre todas esas estructuras, propiamente el tubo de la faringe, la mucosa de la faringe. Y aquí lo vemos.
el espacio faringo mucoso, relacionado con la naso, con la oro y con la laringofaringe o la hipofaringe, de la que algunos le llaman así. ¿Sí? Entonces es importante este espacio mucoso faringio o faringo mucoso. Toca el turno del espacio parotidio. ¿Sí? Se encuentra envuelto también por la capa superficial y profunda y lateral del espacio faríngeo. Contiene, como su nombre lo dice, a la glándula parótida. Por ende, debe de contener al conducto parotidio o también conocido como desteno. Contiene ganglios parotidios, a la arteria carótida externa, a la maxilar interna, al nervio facial, ¿sí? Entonces, tiene un contenido interesante este espacio parotidio. Aquí lo encontramos. Vean, acá está el espacio masticador, aquí está el espacio carotidio y por detrás de él el espacio parotidio. Aquí lo vamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Relacionado con la apófisis estiloides y esta porción donde vamos a encontrar a los músculos masticadores y a la glándula parótida. Vean, acá está el espacio masticador, aquí está la glándula parótida, el espacio parotidio que está relacionado con los vasos que ya dijimos. Aquí está. Aquí está la vena retromandibular, ¿sí? Está relacionado con el espacio por dentro, con el espacio parafaringio, ¿sí? Y relacionado propiamente con el vértice de la apófisis mastoides, ¿no? Entonces, está relacionado con la masa muscular, pues propiamente temporal y macetera, ¿sí? La parte masticatoria que le corresponde a esta porción, ¿sí? Entonces, ya tenemos propiamente relacionado, acá está el espacio parotidio, ¿sí? Aquí está el espacio parotidio, aquí está el masticador, como lo habíamos visto, ¿sí? Y hacia adentro relacionado con el dichoso espacio parafaringio. Vean, aquí está, ¿no? La glándula parótida, vean cómo sale el facial, ¿sí? Que va a salir por este agujero estilo mastoideo, pero antes de salir, vean cómo emite en su paso el nervio del estribo, que es uno de los huesos del oído medio, y también emite a la cuerda del tímpano que atraviesa de atrás hacia adelante a todo el oído medio, y de ahí baja y se relaciona con la glándula parótida y con los vasos carotidios y yugular, emite una rama auricular posterior, emite la rama temporal, emite la rama cigomática, emite la rama bucal, emite la rama mandibular. Entonces es un espacio amplio e importante. Toca el turno del espacio masticador, amplio, lleno de músculos, ¿sí? Se extiende desde el hueso parietal hasta el ángulo de la mandíbula. Está dividido, sí, de manera medial y lateral por la rama de la mandíbula.
Este espacio se encuentra cubierto, revestido por la fascia cervical, ¿sí? Por la fascia cervical superficial, ¿sí? La cual divide en una hoja medial y una lateral a nivel del borde inferior de la mandíbula. Rodea a los músculos masticadores, al macetero, a los pterigoideos, tanto interno como externo, o lateral y medial, como lo quieran llamar, ¿sí? Al músculo temporal, ¿sí? Hasta su fosa también lo envuelve. Entonces, es una parte importante este espacio masticador relacionado con el parotidio, con el parafaringio, que se encuentra de manera interna y que ya mencionamos, ¿no? Y vean, pues aquí tenemos propiamente a los músculos masticadores, aquí propiamente viene bajando y saliendo el nervio masticador, el nervio mandibular que viene del nervio trigémino que atraviesa por uno de los agujeros de la base del cráneo, que es el agujero val, ¿sí? Y que desciende para inervar esta parte también muscular, ¿sí? Y mandibular, ¿no? Alveolar también, que le va a llegar esta parte de inervación y que está inmerso este espacio masticatorio, ¿no? Pues vean, aquí tenemos a este espacio masticatorio, aquí está parte de la mandíbula y los músculos que se inmersan en este espacio, como es el pterigoideo medial, ¿sí? El pterigoideo lateral y propiamente el músculo temporal. Y aquí tenemos rodeando a la mandíbula el músculo macetero. Este es el músculo macetero. Entonces, ahí está este espacio masticatorio, ¿sí? Que también lo vemos aquí, ¿no? Ya metido, ¿no? Igual de este lado, rodeando propiamente al espacio parafaringio y al mucoso faringio que se encuentra al centro. El espacio sublingual. Este espacio sublingual, ¿sí? Se encuentra localizado de manera superior y medial al músculo miloioideo que forma parte del piso de la boca. De manera lateral encontramos a los músculos genioglosos, al genioioideo, inmersos también en esa porción baja de la mandíbula, y en su parte posterior se comunica con el espacio submandibular. Este espacio sublingual contiene a los músculos miloioideo, geniogloso, genioioideo, algunas estructuras vasculares como la vena y la arteria lingual, los nervios glosofaringios, el hipogloso, ¿sí? Y el lóbulo de la glándula submaxilar, ¿no? La glándula sublingual con su conducto de Wharton. Y aquí lo encontramos. Vean, aquí está, ¿no? Aquí está el músculo hiogloso, ¿sí? Aquí está el músculo miloioideo, aquí está el músculo geniogloso, ¿sí? Y aquí está la glándula submandibular. Este es el espacio sublingual, ¿eh?
el espacio submandibular. Este espacio submandibular se encuentra delimitado igualmente por el cuerpo de la mandíbula. A nivel lateral, se encuentra separado del espacio sublingual por el músculo miloioideo. Contiene el músculo digástrico, a la arteria y a la vena facial, ¿sí? Y la glándula submandibular, algunos linfonodos y tejido graso. Entonces, metidos inmersos aquí, se encuentran este espacio submandibular. Y toca el turno de un espacio importante que es el espacio carotídeo. También se encuentra envuelto por una vaina que tiene que ser carotídea, viene desde la base del cráneo por el canal carotídeo y viene también por el foramen yugular hasta llegar al arco aórtico, ¿sí? Con un trayecto infrayoideo. Este espacio carotídeo está limitado medialmente por el espacio visceral. Vean, acá está el espacio carotídeo. Se encuentra por detrás del parafaringio, del espacio masticador y por dentro de este espacio parotídeo. Se relaciona de esa manera más directa, ¿sí? Con estos espacios que están rodeando propiamente a este paquete vascular, ¿no? Entonces es importante esta situación que comprende al espacio carotídeo, ¿no? Entonces, ahí está propiamente esta situación. Vean, aquí tenemos al espacio carotídeo, aquí está en una vista agrandada, ¿sí? Encontramos al tronco simpático, encontramos al nervio hipogloso también relacionado, encontramos a estos nervios que son el accesorio o espinal, al nervio vago, al glosofaringio, metidos en este espacio carotídeo. La carótida a la yugular, sí, que están propiamente la arteria dándole el nombre, pero que son envueltos por esa fascia específica. Hay un espacio que se le conoce como espacio peligroso. Este espacio peligroso ha sido denominado de esa manera porque es un sitio potencial de propagación de infecciones y que pueden llegar al mediastino posterior, aunque su contenido principal es grasa. Este espacio, sí, peligroso, que aquí lo podemos visualizar, se extiende desde la base del cráneo, desde aquí, desde la base del cráneo, hasta el diafragma y se encuentra rodeado, ¿sí? Se encuentra rodeado por la fascia vertebral, ¿sí? Lateralmente por los procesos transversos de las vértebras, que aquí están cortadas, ¿sí? Y se relaciona con otros espacios del cuello.
Este espacio peligroso se encuentra posterior al espacio retrofaringeo. Aquí está el espacio retrofaringeo. Vean. Y es un lugar denominado así por la propagación de infecciones que tiene este espacio. Entonces es un espacio llamado peligroso. Entonces, pues ya tenemos propiamente descrito esta porción. Aquí está, vean, aquí está. Es este espacio que se encuentra aquí. Está lleno de grasa, es su contenido peligroso. Está por detrás del espacio retrofaringeo y se encuentra por delante del espacio perivertebral. Una parte media que contiene grasa, pero es considerado, ¿sí?, propiamente un espacio peligroso. Es un corte sagital, ¿sí?, donde señala la extensión desde la base del cráneo a la cuarta vértebra torácica del espacio retrofaringeo en verde, que es el peligroso que viene en rojo, y en azul el perivertebral, que está rodeando a los cuerpos vertebrales. Toca el turno de otro espacio. Me parece que es el retro, llega hasta la tercera vértebra torácica. Está delimitado por delante por el espacio faringomucoso y por detrás, posteriormente, por el espacio peligroso y lateralmente por el espacio carotídeo. ¿Sí? Está metido propiamente en la capa media y profunda de la fascia cervical profunda y sus paredes laterales están limitadas por la fascia cervical profunda denominada fascia alar. ¿Qué contiene este espacio? Contiene grasa, contiene linfonodos, ¿sí? Es importante porque este espacio propiamente representa también una vía de diseminación de infecciones hacia el mediastino posterior. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos propiamente a este espacio retrofaringeo. Aquí está. Se encuentra delimitado por delante por el faringo mucoso, ¿sí? Por detrás por la fascia cervical profunda, a los lados por la fascia alar, que se encuentra aquí, ¿sí? Y también por los espacios parafaringeos. Y bueno, pues aquí lo volvemos a encontrar. Aquí viene. Por delante encontramos a la fascia cervical profunda, al espacio faringomucoso, ¿sí? Por detrás a la capa profunda de la fascia cervical profunda, ¿sí? Al espacio peligroso, y ahí está ubicado ese espacio retrofaringeo. Encontramos al espacio perivertebral.
Es cilíndrico, rodea a la columna vertebral, de ahí su nombre, y se extiende desde la base del cráneo hasta llegar al mediastino a la altura de la cuarta vértebra torácica. Tiene dos componentes, la porción prevertebral y la porción paraespinal. Entonces, este espacio perivertebral lo encontramos aquí. Y encontramos una porción para que se encuentra acá. ¿Sí? La porción prevertebral contiene a los músculos prevertebrales, a los escalenos anterior y medio y posterior, parte del plexo braquial, a los nervios frénicos, a la arteria y vena vertebrales y a los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Entonces, están rodeando propiamente a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Por algo se le llama perivertebral. Y encontramos a los espacios cervical anterior y cervical posterior. El anterior es un pequeño espacio localizado de manera lateral al espacio visceral, ¿sí? Y anteriormente al espacio carotídeo, y que contiene solamente grasa, solamente grasa. Entonces, aquí podemos ver en amarillo el espacio cervical anterior que se encuentra aquí, y en azul el espacio cervical posterior. Su contenido es grasa, en su mayoría grasa, ¿sí? Y se encuentra delimitado por el espacio visceral que se extiende desde el hueso yoides hasta el mediastino, ¿sí? Está relacionado con la tiroides, con la tráquea, con el esófago, con la arteria carótida común y con la vena yugular interna. Y tenemos al espacio visceral. Propiamente ocupa la parte anterior y media del cuello a nivel del espacio infrayoideo y se encuentra envuelto por completo por la capa media de esta fascia cervical profunda. Se extiende desde el hueso yoides, ¿sí? Desde el hueso yoides hasta el mediastino. Está limitado lateralmente por el espacio cervical anterior y posteriormente por el espacio carotídeo, ¿sí? Y entonces encontramos aquí al espacio visceral. Contiene a las vísceras del cuello como la laringe, como la tráquea que podemos ver aquí, ¿sí? Como la hipofaringe o la laringofaringe, como le quieran llamar, el esófago, que también lo encontramos aquí, la tiroides, las paratiroides, que las encontramos aquí, a los nervios recurrentes y a los ganglios paratraqueales. ¿Sí? Entonces, este espacio visceral también es un espacio amplio, ¿sí? Está envuelto por la fascia cervical
superficial media de la capa profunda, ahí está envuelto este espacio visceral. Y creo que con este, si no mal recuerdo, con este espacio termino. Es importante conocer la anatomía normal de cada uno de estos espacios del cuello y su contenido, la cual brinda herramientas fundamentales para el diagnóstico adecuado de las diferentes patologías de cada uno de los espacios que lo componen. ¿Sí? Y aquí está la tabla de todos los espacios que revisamos el día de hoy, ¿sí? En donde encontramos el contenido, ¿sí? Encontramos el contenido. El cuello, ¿sí? Es una zona de paso de grandes estructuras, vasos, arterias, venas, nervios, músculos, estructuras glandulares. A veces es necesario sacrificar alguna de estas partes cuando existen patologías agresivas y que son diseminantes. La patología del cuello es amplia, ¿sí? En algunos casos de los diferentes tipos de patología, para su correcto tratamiento, será necesario administrar radioterapia, quimioterapia tras la intervención, ¿no? Padecimientos que afectan a las paratiroides, padecimientos que están formados por quistes, por fístulas cervicales, ¿sí? Por todas las estructuras que encontramos a nivel también glandular, ¿sí? Como quistes en las glándulas submaxilares, padecimientos en tiroides, padecimientos en tráqueas. Y recordemos que el cuello está lleno de linfonodos, de cadenas ganglionares, que en ocasiones tienen que hacerse vaciamientos, ¿sí? Vaciamientos linfáticos, que es la extirpación de la cadena ganglionar cuando hay padecimientos de tipo cancerígeno. La vía de acceso al cuello pues tiene que ser quirúrgica. Y si no conocemos los espacios, los trígonos que acabamos de mencionar, pues no podemos llegar a un correcto tratamiento. Jóvenes, pues me dio gusto estar con ustedes un ratito, compartir un ratito lo poquito que sé, que no es nada. Yo cambiaría la mitad de lo que sé por lo que no sé. Todo lo que yo sé lo cambiaría por un poquito más de conocimiento. Gracias, jóvenes. Doctor, muchísimas gracias por tan